Gabriel Guerra está en la mesa de Despierta esta mañana. Gabriel, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. ¿Fue o no un golpe de Estado? Mira, la verdad es que todo está mal con lo que está pasando en Bolivia desde el inicio de Evo, de imponerse a la fuerza para intentar un cuarto periodo presidencial. Después la caída del sistema. Se les fue la luz. Se les fue la luz, caída o callada del sistema, como queramos, en el que nada más sí hay que recordar, porque aquí todo el mundo está ya etiquetando en absolutos, sí hay que recordar que iba con un cómodo primer lugar, no suficiente para evitar la segunda vuelta. Y si no le hubiera ganado la ambición, la avaricia electoral, y recuerdo momentos similares en México hace muchos años en que alguien dijo, es que tiene que ser más que el 50%. Hablas de la caída del... no. Hablo de la caída del sistema, sí. Bueno, la verdad es que si se hubieran ido una segunda vuelta, posiblemente esto hubiese transitado de otra manera. Bueno, ¿y hubiera ganado? Mira, la verdad es que iba ligeramente adelante en esta primera. En la segunda creo que hubiera sido muy apretado. De hecho, si vemos cómo fue bajando el nivel de aprobación electoral de Evo Morales, en las últimas elecciones ganó con más del 60% del voto. Y claramente aquí no llegaba al 50%. Eso es también algo que él mismo debería haber reconocido. No tenía la mayoría, tenía la pluralidad de los votos. Entonces, ahí mal. Después reconoce las irregularidades de alguna manera tácitamente, invita a la OEA a emitir su dictamen. La OEA sale con un dictamen que es demoledor. Sí. Pero la reacción de Evo, yo pensé que iba a descalificar el informe y a decir que era la intervención imperialista, y dijo, de acuerdo, vamos a otras elecciones. Eso fue el sábado. Eso fue el sábado. Y en ese momento yo pensé que la situación se podía resolver ordenada y legalmente. Esa era la vía idónea para todos. Nuevas elecciones, tal vez Evo hubiese accedido a no volverse a presentar, hubiera aceptado monitoreo internacional, pero bueno, había una salida legal, constitucional, digamos. Y lo que sucede el día de ayer, yo no tengo otra palabra para regresar a tu pregunta, Daniel, es un golpe de Estado. Claramente es un golpe de Estado cuando el jefe militar máximo, ¿no?, las Fuerzas Armadas en su conjunto declaran que están invitando, además cita el jefe del ejército, cita toda una serie de preceptos, incluidos códigos del Código Militar, pero ninguno de la Constitución, para invitar al presidente a que renuncie. Y quien diga que eso fue nada más una sugerencia, no entiende la historia de Sudamérica, no entiende la historia de Bolivia y no entiende el contexto en que se estaba dando esto. Bolivia era parte de un bloque que se ha ido desmoronando, encabezado por Venezuela, Nicaragua, Cuba, se ha ido desmoronando. Sí. ¿Es la parte económica la que acaba por resquebrajar este tipo de mandatos en América Latina? Curiosamente, Enrique, el caso boliviano es distinto porque el caso boliviano es probablemente el único de todos esos en donde la economía bajo los 12, 13 años de Evo marchó bastante bien. Tuvo buenas, gracias a los precios de materias primas, lo que quieran, pero tuvo buen crecimiento, redujo la pobreza extrema a menos de la mitad, aumentó el PIB de manera muy notoria, de las economías sudamericanas que más crecieron en los últimos 15 años, y lo que se descompone ahí es más bien la avidez de Evo por permanecer en el poder. La era Evo Morales es bastante exitosa, se podría calificar como bastante exitosa para Bolivia. Exitosa. De hecho, hace un par de semanas leía yo una crónica que hacía el corresponsal en Sudamérica del Financial Times, que no es precisamente un medio que podamos decir que es de izquierda, no, más bien todo lo contrario, en que hace un repaso muy sobrio y bastante positivo acerca de la gestión de Evo. O sea, de hecho, Evo recorta subsidios en muchas cosas, mejora servicios públicos y logra algo muy notable, y por eso decía yo, Enrique, que es distinto a Bolivia. El gran tema boliviano, todavía hace 20 años, era la discriminación y la marginación. Es decir, el tema de los pueblos indígenas en Bolivia, nada más para darnos una idea, hasta 1952 los indígenas no podían poner pie
en la plaza principal de La Paz. O sea, nada más para imaginarnos, en los 40 no podían votar, todavía existía la servidumbre, la esclavitud para todos efectos prácticos. Entonces, sí es un país que traía un rezago en ese sentido centenario. La pobreza se fue eliminando. La gestión de Evo fue, con todos sus disparates, Evo entendió muy bien su país y lo entendió mucho mejor que lo que lo hicieron Chávez y Maduro, por supuesto, mejor que lo hicieron Kirchner, Fernández y Macri, curiosamente. Entonces, se encontraba en una situación en la que si hubiese Evo accedido a no volverse a postular o hubiese dicho nuevas elecciones y no me presento, lo estaríamos hoy recordando sí, muy favorablemente. ¿Su renuncia es la solución? ¿Se recompone Bolivia o ves un escenario complicado en adelante? El problema es cómo se da la renuncia, Enrique, por un lado, y por otro lado, qué está pasando con los partidarios de Evo, porque tienes en la calle, esto es algo que no siempre se recogió en los medios, en la calle tenías a contrincantes y a partidarios. Sí. No era como Chile. En Chile todo el mundo salió a la calle en contra. No era como Venezuela, donde el régimen manda a sus golpeadores para amedrentar. No, esto era genuino, pues. Esto era auténtico y genuino. Entonces hay una polarización enorme, por una parte. Por otra parte, hay aparentes órdenes de aprehensión en contra de personajes muy ligados a Evo, por razones que no están del todo claras. Evo está, pues, no sabemos si escondido, pero no sabemos dónde se encuentra en este momento. Entonces, esto se puede descomponer muy rápido. Nos además, decía el embajador que sigue en Cochabamba, ¿no? Bueno, pero además renunciaron simultáneamente el vicepresidente y el presidente del Senado, que son los que constitucionalmente deberían asumir la presidencia en ausencia del presidente. Entonces, no hay quien. ¿Qué lecciones deja el caso Bolivia? Yo creo que hay varias. La primera es, por supuesto, que hay que respetar los procesos democráticos y constitucionales. La segunda es que ante una erupción de ese tipo de la calle, tanto el gobierno como la oposición deben ser muy sensatos. ¿Por qué? Porque luego no la puedes controlar. O sea, llega un momento en que se te sale de los cauces y ya no hay manera de volver a guardar al genio dentro de la botella. Y finalmente, y en esto sí no puedo ser más enfático, la ruta militar no es la ruta nunca. Con todo respeto a las Fuerzas Armadas, no tienen nada que hacer sugiriéndole a un presidente que se retire. Muy bien, Gabriel Guerra, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenos amigos. días. Los militares obligando a la resignación de Evo Morales, el presidente saliendo en un avión al exilio. Usted no está aquí porque hayan visto una vuelta a los viejos tiempos malos de los golpes militares en América Latina. No, sin duda que no, porque son tiempos diferentes. Los golpes de Estado se daban en otro tipo de situaciones. Lo que ha habido hoy día en Bolivia es un reclamo ciudadano al voto que ha emitido en las urnas, porque no es la primera vez. En una anterior oportunidad también Evo Morales nos llevó a un referéndum preguntándole al pueblo boliviano si es que el pueblo quería que él se vuelva a reelegir, modificando un artículo de la Constitución, y el pueblo le dijo que no. Pero es que este es un mecanismo de conducta que tienen los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Uno puede criticar el referéndum o no, pero usted no tenía quórum. En la asamblea, los diputados del MAS fueron prohibidos de entrar el evento. ¿Qué legitimidad puede clamar usted tomando el poder bajo estas condiciones? Una aclaración. Los parlamentarios del movimiento al socialismo no quisieron entrar a la sesión, no fue que no se lo permitieron. Es más, nosotros hicimos lo imposible, les dimos todas las condiciones, incluso para traerlos de sus regiones. Ahora, seguramente por una instrucción política, ellos decidieron no asistir a esa sesión. Y Bolivia tenía ausencia de autoridad y el caos estaba en todo el país.
Y la sucesión constitucional establece que ante esas ausencias, pues tiene que asumir al que le toca en el rango de autoridad. Y eso recaía sobre mi persona. Si ellos no quisieron asistir para viabilizar una elección y habían una serie de renuncias, teníamos que aplicar la Constitución. Usted tiene que reconocer que hay muchos bolivianos que no le reconocen y nunca le van a reconocer, dado que está aquí con el apoyo de los militares en la salida de Evo Morales. No, el pueblo boliviano reclamaba el derecho que tiene de elegir a sus autoridades. Ese fue la génesis de toda esta convulsión. Evo Morales nos llevó el 20 de octubre a unas elecciones y lo que salió a flote, lo que vio el pueblo boliviano fue un fraude descarado, inclusive con un informe de la ONU que hizo una auditoría y nos demostró de que lo que hubo fue una estafa al voto boliviano. Eso fue lo que provocó que los bolivianos salgamos a las calles, que el ciudadano común salga a la calle a reclamar su voto porque fue evidente. Evo Morales no ganó las elecciones en el país, quería imponerse por la fuerza. Lo de volver la Biblia al palacio, ¿qué fue eso? Una manifestación de fe. Cuando Evo Morales entró a gobernar, él es un hombre ateo, entonces no quería todo lo relacionado con las iglesias y con la fe. Y nosotros somos unas mujeres de fe, los bolivianos somos personas de fe. Y para nosotros era de mucho significado que en el palacio esté la Biblia como una manifestación de reconciliación, además, entre bolivianos, pero como una manifestación de fe hacia Dios, a nuestra creencia. Todavía Bolivia es un estado laico, bajo la Constitución, ¿no? Pero es que eso fue una impostura del movimiento al socialismo. Hay que tener en cuenta de que ellos abusaron durante todo este tiempo de imponer a los bolivianos porque tenían los votos en el Parlamento. Pero acá nosotros en el país somos el 80% personas de fe, pero en el Parlamento lo que cuentan son los votos y los 2/3 generosamente se los dio el pueblo boliviano a Evo Morales, pero no lo supo capitalizar en el tiempo porque ya había un hartazgo de la población. Porque si usted se fija en todos los gobiernos del socialismo del siglo XXI, tienen el mismo patrón de conducta, llegan con mecanismos democráticos al poder, después se apoderan de todas las instituciones, después restringen libertades y después lo que quieren es perpetuarse en el poder. Hablando de restringir las libertades, ¿qué diría usted del comportamiento de la policía en estos días? Porque hemos visto que están actuando con mucha fuerza en la calle y la situación es muy, muy fuerte lo que está pasando ahí. Por el contrario, yo debo resaltar la actitud de los policías porque lo que había en la calle era vandalismo. Una incitación a la violencia por parte del partido en función de gobierno e incluso por parte de don Evo Morales, que no respeta las restricciones en su calidad de asilo que le dio la República de México. Desde allá le incita a la violencia, la gente que sale a causar vandalismo, la gente que sale a destruir los centros policiales, la gente que provoca terror en la ciudadanía. Creo que eso no lo podemos permitir y yo valoro la actitud de la policía en estos momentos porque han sido muy difíciles, ha sido una situación de sedición lo que estamos viviendo todavía ahora en el país. La mayoría de los bolivianos ya no queremos el gobierno de don Evo Morales y creo que tenemos ese derecho porque de eso se trata la democracia, de la alternancia del poder. Usted pidió unión, paz, un momento de transición, pero hay casi ningún indígena en todo su gabinete recién anunciado. ¿Cómo puede pedir paz y unión si no va a reflejar esta unión en su propio gabinete? Tengo participación indígena, tengo participación de todos los departamentos del país. Creo que eso es un gran mensaje de unidad. Hoy día hemos posesionado a una señora que representa al occidente y también hemos posesionado a un hermano que representa
que representa el occidente también, que es de Potosí. En realidad tenemos la participación de todo el territorio boliviano y me parece de que ese es un fuerte mensaje de unidad. En los medios sociales, gente ha sido muy crítica de usted por unos tweets que emitió señalando o sugiriendo racismo hacia los grupos indígenas. ¿Usted es racista hacia los indígenas? Es que esos tweets no eran verdaderos. Acá se usa mucho la falsificación probablemente para descalificar a una persona. Ellos tienen unos llamados guerreros digitales que se ocupan precisamente de eso. Yo, de hecho, jamás he sido racista porque soy una mujer común y corriente, no tengo ningún privilegio como para decir o como para discriminar a alguien. Vengo de un pueblo muy chiquitito, vengo de un departamento muy chico y con muchísimas necesidades. Yo creo de que esa ha sido una actitud negativa de Evo Morales y de su gobierno, porque lo que ha hecho es dividir a la sociedad, incentivar el odio, incentivar el racismo. Nunca en el país habíamos estado tan divididos, había habido una división de clases como lo ha incentivado don Evo Morales, porque eso también ellos los capitalizan, nos insultan de neoliberales, nos insultan de oligarcas, nos insultan de todo tipo de adjetivos con el propósito de buscar enemigos internos. Tenemos los enemigos internos que son los hermanos campesinos, pero yo acabo de tener una reunión con gente del campo y me decían de que eran muy maltratados por Evo Morales. Mucha de la gente que estaba manifestándose estaban quejándose de la forma de que la huipala había sido evidentemente quemada en algún ejemplo. ¿Usted qué dice primero de estos actos que parece que fueron ciertos, eran videos que lo mostraron? Y segundo, ¿usted si respeta el huipala como un símbolo, digamos, de indígena en Bolivia? Evidentemente es una representación del occidente en mi país. Lo que pasa es que Bolivia es muy diversa. Nosotros también tenemos nuestra propia bandera, que es la bandera del Patujú. De hecho, es la primera vez que está en Palacio. También debería sentirme discriminada porque no existe la representación de mi departamento en Palacio Quemado. Pero yo respeto mucho las culturas de los diferentes departamentos y bueno, la acepto como tal, además que está establecido como un símbolo en nuestra Constitución. ¿Usted piensa presentarse para el voto presidencial en enero? No tengo ese deseo. Yo, el objetivo que tengo en este gobierno que es de transición es llevar adelante unas elecciones transparentes, con personas, con profesionales que no tengan que rendirle cuentas a ningún partido político, porque eso en el país ha sido muy dañino. El presidente Morales destruyó la institucionalidad democrática en el país y ha sido perjudicial el hecho de no poder contar como ciudadano con la garantía de que una institución responde a las leyes, sino que responde a un partido político. Creo que eso ha sido nefasto en el país, pero ese es el comportamiento de todos los socialistas del siglo XXI. Si nosotros hacemos una verificación, tienen un mismo manual de conducta. Nosotros muchas veces cuando ya nos sucedía algo decimos, esa película ya la vimos en Venezuela, esa película ya la vimos en Nicaragua, esa película ya la vimos en Cuba, y esa fue la reacción y el temor de todos los bolivianos de terminar como Cuba, que siempre busca padrinos para poder sobrevivir, de terminar como Venezuela, que está tan destruida, siendo que era uno de los países más ricos de Latinoamérica y que era un país tan hermoso, de terminar como lo que es ahora Nicaragua, con la pareja presidencial que no permiten la alternancia en el poder. Creo que los bolivianos reaccionamos y el propósito de toda esta situación de violencia
es porque queremos vivir en libertad. Creo que tenemos ese derecho. La libertad y la democracia por la libertad y la democracia vale la pena luchar. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet VDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del 7º mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Desde siempre, la televisión ha sido parte de tu vida, trayendo el mundo a tu hogar, ampliando tus horizontes. Hasta hace poco, en Bolivia muchos no tenían tele, pero ya no es así. Con nuestro satélite Tupac Katari, ahora la televisión llega a cada metro cuadrado del país. Más de 25 canales gratis, más de 150 por suscripción. ¿Qué esperas? Tú también. Conecta tu televisor al satélite de los bolivianos. Agencia Boliviana Espacial. Televisión satelital para todos. Ahorra 600 bolivianos con Access. ¿Cómo? Pagando 100 bolivianos menos los primeros 6 meses con nuestros nuevos planes permanentes de TV HD, Internet o ambos. Por ejemplo, contrate el plan Internet VDSL 12 Megas Plus. Paga solo 169 bolivianos los primeros 6 meses y 269 bolivianos a partir del 7º mes. Access es top en video streaming. Suscríbete ya. Access, otro level. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Nos dijeron que no íbamos a llegar a la cima, pero miren, hicimos historia. Nunca le digas a una boliviana que no es capaz, porque te puede demostrar todo lo contrario. Lleguemos donde nunca habíamos llegado. ¿Quieres ahorrar un mes de tu servicio de TV HD? Con Access puedes. Paga 6 meses adelantados y obtén 7 de servicio. Solo con nuestros nuevos planes permanentes, 6+1 de TV HD. Paga 6 meses de tu plan de TV HD y el 7º no lo pagas. Paga 6 meses y el 7º no, y así para siempre. Access es top en HD, con 74 señales en la más alta definición. Suscríbete ya. Access, otro level. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT.